Muy buenos días a todas y todos. Un cordial saludo desde Costa Rica, sede de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Estamos especialmente alegres el día de hoy de poder dar inicio formalmente a las actividades de la cátedra especial que hemos creado en el seno de la universidad, en el seno de nuestro Instituto de Estudios Globales, sobre el crimen organizado y la lucha contra lo que es el comercio ilícito. Esta iniciativa se enmarca en lo que es el marco de trabajo de la comunidad internacional y del sistema internacional, que son los objetivos de desarrollo sustentable. La idea de trabajar por una economía más sana, por un desarrollo más equilibrado en el mundo entero, pero especialmente en el tema de las alianzas entre el mundo público y el mundo privado, entre los organismos universales y los organismos regionales, entre los gobiernos nacionales y los gobiernos en el mundo entero, es un tema clave para poder avanzar en la construcción de la Agenda 2030. El tema que nos reúne hoy sobre el comercio ilícito es una muestra más de lo que estamos viviendo día a día. La pandemia nos ha demostrado a todos que no hay problemas nacionales ni soluciones nacionales. O construimos una solución global o construimos una solución para todos o sencillamente nadie se va a salvar en este planeta en el cual nos ha tocado vivir a todos. Yo no quiero quitarles mucho más tiempo a todos y cada uno de ustedes, sino agradecer especialmente a Crime Stoppers y a el gran amigo Alejo por todas las labores de organización de este evento. Muchísimas gracias, Alejo. Hubiéramos querido encontrarnos en Panamá y tener un buen Ujú. desayuno en el Parlatino para celebrar estos avances, pero los temas de la pandemia a todos nos tienen eh, paralizados en nuestros países. A todos y cada uno de los invitados, especialmente del Parlatino, el senador Juan Mario Páez, nuestros amigos de la OEA, de la OCDE, de todos y cada uno de los invitados especiales, nuestro agradecimiento por la colaboración. No les resto más tiempo, sino agradecerles muchísimo la participación y aquí estaré oyendo muy atentamente el desarrollo del evento. Muchísimas gracias a todos y todas. Buenos días a todos, buenos días a todas en muchos países que se han conectado y que se siguen conectando en este momento. Señor decano Juan Carlos, la verdad, gracias porque esto demuestra el trabajo en equipo que se puede hacer en términos de asociaciones estratégicas con el sector académico, que es sumamente importante en este momento. ¿Por qué Crime Stopper está trabajando, involucrado y por qué seguimos en esta lucha en contra del comercio ilícito ya desde hace 7 años? Porque nos preocupa ampliamente, no solo en Latinoamérica y en el Caribe, nos preocupa a nivel global, porque es un problema global. Pero lo que más nos preocupa de este comercio ilícito es el tema del financiamiento directo a las estructuras del crimen organizado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es al final lo que no va a permitir el desarrollo humano sostenible de nuestros ciudadanos globales y de nuestros ciudadanos latinoamericanos y de cada uno de los países que formamos parte de esta red. O sea, es imposible pensar en países hacia futuro si no combatimos la delincuencia transnacional organizada. Y una forma de combatir esta delincuencia es pegar en su estructura económica financiera. Y por eso una de las formas de financiación que tienen es el comercio ilícito en el mundo. Por eso es muy importante hablar de estos temas y generar acciones concretas sobre estos temas. Y una de esas acciones concretas es importantísimo que el sector académico se sume a la discusión, que el sector académico se sume a los aportes para la generación de políticas públicas. El sector académico históricamente ha dado esos contenidos estructurados, esos análisis, las investigaciones. El enfoque académico hoy en día es necesario. El mundo necesita que la academia nuevamente tome un papel preponderante en estos y en otros temas. Por eso es que es fundamental esta alianza que hicimos con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, que tiene sede en Costa Rica. Y además es importante abrir el espacio a otras universidades y colegios especializados que hay en la región, que cada vez los vamos sumando y los vamos sumando. Entre ellos cabe destacar a la Universidad Sergio Arboleda, especialmente a la dirección de posgrados, a los doctores Julio Roberto, al decano y a Natalie Galeano, que son la coordinadora de posgrados,
a la Universidad de Brasil también, especialmente a la Universidad de San Pablo y a Mackenzie, con la que estamos trabajando. La Universidad Nacional de Panamá, con quien tenemos un acuerdo especialmente con el Instituto de Criminología de la universidad, y que estamos haciendo un muy buen trabajo con ellos. En Panamá se está trabajando mucho con la universidad, también con la Universidad UDELA, con la Universidad Interamericana de Panamá, con la George Mason de los Estados Unidos. Es muy importante la unión del sector académico, de las universidades, de los pensadores, porque tenemos que pensar además, está bien que tenemos que promover y hacer acciones específicas en cuanto a incautaciones, operativos, pero todo eso no nos va a dar el mundo que queremos vivir en el mediano y en el largo plazo. Y tenemos que volver a pensar en países y en regiones de aquí a 20, a 30 y a 50 años en dónde las queremos llevar. Y para eso, esa visión hacia futuro del sector académico, el sector académico puede apoyar mucho a generar y a implementar esta visión de largo plazo de nuestros países y de nuestra gente. Entonces, agradecerles nuevamente. Vamos a tener unos paneles de excelencia. También se ha sumado directamente en la Universidad de Panamá la doctora Carmen Robledo, que es la coordinadora del Departamento de Criminología de la Facultad de Derecho, con quien también estamos trabajando en algunos proyectos en conjunto que en breve se van a comentar y se van a hacer públicos. Y compartir esta mañana con excelentes expertos internacionales, amigos, colegas, gente con quien hemos trabajado en otros países, en alianzas específicas, en proyectos específicos, y el honor realmente de presentar un trabajo que hay que agradecerle realmente al Parlamento Latinoamericano y del Caribe, que tiene su sede en Panamá, pero que esta mañana nos va a acompañar especialmente el presidente de una de sus comisiones, que es la Comisión de Seguridad. Tiene un nombre más largo, pero lo hemos reducido en Comisión de Seguridad. Primero agradecerles a ellos. Quiero tener esta oportunidad por haber abierto las puertas del Parlatino a una organización como nosotros, como Crime Stopper, para aceptar el apoyo de una cooperación técnica y en conjunto trabajar un proyecto de ley modelo que el senador Páez lo va a comentar en detalle. No quiero entrar en detalle en eso, pero que realmente parte de lo que estamos trabajando acá, en la inclusión al 100% del sector académico de muchos países, ya es algo concreto de este proyecto de ley modelo. Entonces, es algo que le va a servir mucho a los países, es algo que nosotros como organización, en conjunto con otras organizaciones de la cooperación internacional, estamos dispuestos y ratificamos nuestro compromiso de seguir apoyando, de seguir investigando sobre la ley y sobre todo apoyar a los países una vez que la ley esté completamente aprobada por el Parlatino, apoyar a cada uno de esos países en la implementación de estos marcos normativos, ver cómo se puede hacer en cada uno de los países que así lo requieran. Desde la Patagonia Argentina, desde el sur del continente, me he conectado para dirigirme a ustedes a los efectos de comentarles los avances que ha hecho nuestro Parlamento caribeño, latinoamericano y caribeño, que es una organización interparlamentaria creada allá por 1964 y que agrupa a todos los países del continente latinoamericanos y del Caribe, desde México hasta Argentina y Chile en el extremo sur, y realmente es un honor participar en este panel. La lucha contra... Hoy es un día muy especial, hoy es el 9 de diciembre y es un día internacional, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Tiene que ver con lo que estamos tratando. Es decir, cuando hablamos de comercio ilícito, hablamos realmente de un flagelo de la humanidad que cálculos más o menos, algunas organizaciones dicen que supera el 3% del PBI del mundo. Es decir, que el 3%, más del 3% de lo que todos los países producen en bienes y servicios es objeto de comercialización ilícita. Pero a su vez, este comercio ilícito, que muchas veces es manejado por personas individuales, en la mayoría de los casos es manejado, es conducido para su provecho de organizaciones delictivas de crimen organizado. Hemos tenido dos convenciones muy importantes a nivel de Naciones Unidas, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada y Transnacional del año 2000, que la Convención de Palermo, con sus protocolos adicionales, que han ratificado la mayoría de los países de Latinoamérica,
y la Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción en el año 2004. En este marco, el Parlatino y la comisión que presido viene trabajando y realmente ha sido una muy buena iniciativa de Crime Stopper estimular el análisis y el estudio, primero de los marcos normativos de los países y la propuesta de que elaboremos una ley modelo. El Parlatino es una organización que desde su inicio tiene por objeto fundamental el afianzamiento de la democracia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos en las formas políticas que ellos se den, fundamentalmente, y a su vez que esa democracia tenga una real representación política, por tanto, justamente agrupa a los parlamentos que han adherido a ese tratado y que realmente conforman este organismo interparlamentario, que ha tenido diferentes sedes, desde la creación en Lima, Perú, después en Brasil y luego ahora con sede definitiva en Panamá. Realmente nos instan los legisladores a trabajar para el abordaje de diferentes temáticas. Entre ellas, Crime Stopper ha estimulado justamente el análisis del comercio ilícito y el crimen organizado, ha estimulado también avances sobre delitos informáticos, que ambos tienen que ver, y que en el marco de esta pandemia del COVID-19, que ha exponencialmente hecho crecer los vínculos y las transacciones nacionales e internacionales a través de los medios digitales, es un problema, es un flagelo que debemos combatir. En este marco, los objetivos del Parlatino, entre ellos, es justamente la armonización legislativa mediante la elaboración de leyes modelo. Las leyes modelo no es un marco normativo que se les imponga o que los países deban implementar, pues esto sería un tratado. Las leyes modelo son un insumo, un instrumento, una propuesta, una recomendación que hace de este organismo interparlamentario. Primero la elabora, primero la estudia, la elabora, busca el consenso entre los legisladores que, representando a sus parlamentos, integran las diferentes comisiones, y después las ofrece como un insumo, como un instrumento para que los países, para que les sirva para atender diversos problemas en cuanto a la sistematización legislativa en esos países. Creemos que es un avance. Estamos en el proceso de aprobación definitiva del organismo, pues ya obtuvo dictamen unánime de la Comisión, está a consideración de la Junta Directiva y de la próxima Asamblea, y conforme lo analizado con la Secretaría de Comisiones, entendemos que esto así va a ocurrir y que esta recomendación legislativa para armonizar la legislación de los países permitirá mejorar los instrumentos para el combate de este flagelo que es el comercio ilícito, que causa daño a las economías, a los fiscos de los países y también fundamentalmente a las personas, porque violenta su confianza como consumidores, porque pone en peligro la seguridad de las transacciones y hasta la salubridad pública. Es decir, esto es un flagelo importante. Y además, esto es un delito precedente de otros delitos, fundamentalmente de lavado de activos, que en el fondo es lo que el crimen organizado busca canalizar a través de este comercio ilícito, que puede ser de múltiples formas, pero desde drogas hasta productos alimenticios, de tecnología o de salud pública, pueden llegar a poner en peligro incluso la vida de las personas y de los eventuales consumidores. En este marco es como hemos avanzado, y a ver si la panelista me introduce sobre algún requerimiento concreto, podemos seguir exponiendo. Se ha calificado el comercio ilícito como una pandemia paralela en algún evento reciente. Me encantaría como que profundice un poco por qué utilizó ese término específicamente. Sí, cuando decimos que hay una pandemia, esto es una afectación global de toda la ciudadanía, de todas las personas humanas, que ponen en peligro, en el caso del COVID-19, la salud y la vida. El comercio ilícito nos afecta, no es un problema de los estados, no es un problema del fisco por el contrabando, no es un problema del comercio por la violación de los derechos de propiedad intelectual, por la competencia desleal, es un problema de todos y fundamentalmente de todas las personas humanas que son potenciales consumidores de esos productos que han sido adulterados, falsificados, que se vulneran las reglas de mercado que los países deben regular cada uno
sus marcos, conforme sus marcos normativos, pero que buscan que la lealtad comercial, una pristina competencia que determine que la investigación, los avances en todos los productos, incluyendo los productos medicinales, sean después volcados a la población con niveles máximos de seguridad, las autoridades regulatorias de los países. Entonces, si el comercio ilícito supera el 3% de la producción mundial de bienes y servicios, es un problema de toda la humanidad, que con el comercio electrónico, el avance de las transacciones internacionales digitales, vulnera la confianza pública, vulnera la confianza de los países y además la actividad de las organizaciones transnacionales, que es motivo de profunda preocupación de la humanidad. Yo justamente mencionaba la Convención de Palermo del año 2000 para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Realmente es un tema que debemos abordarlo como máxima prioridad, por supuesto complementaria de la que implica la salud pública con el COVID-19, por cuanto hoy estamos más indefensos, si bien más conectados digitalmente, menos conectados personalmente y más indefensos a la perforación de la confianza pública. Si a esto le sumamos que se vulneran y se causan perjuicios también a los fiscos públicos, porque cuando se habla de contrabando, se habla de falsificación, se habla de competencia desleal que altera y pone en peligro incluso empresas que comercializan en los marcos adecuados, con procesos de investigación, respetando la propiedad intelectual, el daño que se le hace a la economía y a las personas humanas en forma concreta constituye un delito de peligro internacional que afecta a toda la humanidad. Perfecto, muchísimas gracias, senador. Me gustaría también introducir al señor Warner Ovalle. Él es intendente de aduanas y vicepresidente regional de la Organización Mundial de Aduanas para las Américas y el Caribe. Hola Silvia, buenos días. Tengo un par de preguntas para usted. Y la primera, bueno, conectando un poco con lo que decía el senador Páez, ¿cómo considera usted que el COVID-19 ha incrementado el comercio electrónico y cómo es usado como un canal para el crimen organizacional? Y un poco, ¿cuáles estrategias existen desde la OMA en este sentido? Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores de este evento por la invitación que se nos hizo para hablar sobre este tema que es de suma importancia a nivel regional, precisamente por todos los impactos que esta problemática genera. Entrando de lleno a la primera pregunta, ¿qué impacto tiene el COVID para el tema de comercio electrónico? Yo lo separaría. El comercio electrónico no es que nazca o se esté dando a raíz de que hay una pandemia en términos de salud. El comercio electrónico es un tema que ya tiene años de estar en la agenda multilateral, no solo a través de la Organización Mundial del Comercio, sino que también dentro de las medidas que está abordando las aduanas a través de la Organización Mundial de Aduanas. Y para ello precisamente se han generado una serie de herramientas, una serie de compendios precisamente para lograr no solo promover una facilitación de comercio, sino que también apostar a todo lo que son los controles que se deben de implementar desde la perspectiva técnica aduanera, precisamente para atender todos esos temas. Obviamente, el tema de COVID ha generado algunos impactos donde la gente ya no tiene mucha confianza en ir a centros comerciales, y esto creo yo que está alimentando a que se esté incrementando este tipo de comercio. Para muestra un montón, para el caso de Guatemala específicamente, ustedes saben que esta pandemia ha generado impactos en las metas de recaudación a nivel internacional, pero lo curioso es que para el caso de Guatemala, la aduana que atiende todo lo que es el comercio electrónico, todo lo que es el tema de courier, es una de las aduanas que ha estado alcanzando su meta de recaudación, y esto creo yo que es un parámetro que nos sirve, ese incremento que hay con relación a estas mercancías. Ahora, con relación a qué está haciendo la Organización Mundial de Aduanas. La organización, la OMA, tiene un plan estratégico institucional que aborda temas relacionados al tema de recaudación, el tema de la protección a la sociedad y todos aquellos controles que se deben de implementar en todas las aduanas, ya sea a nivel aéreo, marítimo y terrestre. Y precisamente se han realizado una serie
compendios en base a buenas prácticas a nivel internacional a través de lo que están haciendo las diferentes aduanas, precisamente para atacar todo lo que está relacionado al comercio ilícito. ¿Por qué? Porque no solo es el tema de contrabando, sino que también muchos temas de subvaluación de mercancías, muchos temas relacionados a una mala clasificación arancelaria o establecer mal el origen de las mismas, y esto no solo genera impactos al recaudo, sino que en muchas ocasiones estas mercancías también pueden atentar contra los mecanismos o contra los temas relacionados a la seguridad nacional. Y mucho tema relacionado al contrabando, pues muchas veces mercancías que no cumplen con los permisos no arancelarios a nivel sanitario y fitosanitario, y esto tiene un impacto negativo para la población. Por eso, al analizar esta ley modelo que ha sido aprobado por el Parlamentino, lo vemos bastante positivo, porque hay una serie de principios, el hecho de estar promoviendo que esta temática se aborde desde una perspectiva integral como un fenómeno global, y esto es fundamental. O sea, solo un país no puede atender o luchar con este flagelo. Para el caso centroamericano se han estado realizando esfuerzos para atender esto desde el proceso de integración económica que se tiene, precisamente en una coordinación no solo entre aduanas, sino que involucrando a otras instituciones que tienen que ver en fronteras. Lo otro que es fundamental es cómo promover el tema de la cooperación público-privada. Es precisamente dentro del marco de lo que la Organización Mundial de Aduanas está estableciendo, precisamente en esa cooperación, no solo viendo esta problemática del comercio ilícito como una función que los estados deben generar a través de la institucionalidad, sino que también esa relación que debe existir público-privada, precisamente a través del sector privado, donde se tengan todos esos mecanismos de comunicación, de coordinación y de intercambio de información, precisamente para ser mucho más asertivos en esos operativos que se están planificando a nivel país y a nivel regional. Y esto también creo que es importante, ya que esta ley modelo también ya está considerando el tema del comercio electrónico, de cómo atenderlo, cómo generarle controles precisamente para evitar esas malas prácticas que puedan estar orientadas al contrabando y a la defraudación aduanera. Así que creo que es fundamental el cada vez seguir promoviendo estos espacios de comunicación, estos espacios de cooperación, y aquí creo yo que es importante resaltar, yo celebro mucho que en este evento el sector académico se esté involucrando en estos esfuerzos, porque mucho se dice del comercio ilícito, muchas cifras se hablan sobre el tema de contrabando, pero creo yo que tenemos que alcanzar algunos consensos, algunos criterios metodológicos precisamente para hacer esas proyecciones de cuánto representa el comercio ilícito en nuestros países, qué tanto nos están afectando, y no solo limitarlo a esas prácticas de mercancías que ingresan por cruces o pasos ciegos por los países, sino que también atender esas malas prácticas que muchas veces se tiene de estar declarando malas mercancías, de estar poniendo mal el origen o mala clasificación, que esto también tiene un impacto bastante nocivo para los objetivos que tienen los estados de garantizar todos los deberes y principios que establecen las constituciones de los países. Muchas gracias, señor Ovalle. Precisamente conectando un poco con lo que usted hablaba sobre la academia, me encantaría escuchar al decano de la Universidad para la Paz para que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo desde la Universidad para la Paz. Él comentó un poquito al principio, pero me encantaría que él profundice al respecto. Juan Carlos. Sí, bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias, Silvia León. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, intendente, por sus intervenciones. Como mencionaba en las palabras de introducción, el marco institucional de la Agenda 2030 nos permite poder organizar esta cooperación desde el punto de vista institucional en ese particular mandato que tiene la Universidad para la Paz dentro del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la universidad es una institución académica formal, acreditada por las autoridades de Costa Rica y con campus que dan clase en todas partes del mundo. Nosotros tenemos un campus en África, un campus en Europa, un campus en China, y nos dedicamos fundamentalmente al estudio de la paz. Y uno de los temas que parece a veces olvidarse mucho es que esta economía ilegal, este crimen organizado,
es el principal instigador de muchísimos conflictos en todas partes del mundo. En el tráfico de personas, no solamente nosotros solemos ver el tráfico de drogas como el elemento clave, pero es que cuando hablamos del tráfico, hablamos de tráfico de personas, tráfico de drogas, pero también, y aquí es donde estamos para nosotros es tan importante este trabajo, el tráfico ilegal de todos estos productos a los cuales estamos haciendo mención y estamos trabajando. Y eso se constituye en un gran combustible para los conflictos. Se integra en este círculo vicioso de lavado de activos, de crimen en todo nivel, donde se debilita la posibilidad de la construcción de la paz. Por eso el construir una estructura académica dentro de la universidad que nos permita identificar estos elementos, trabajarlos en el análisis de la necesidad de la construcción de una paz sustentable es lo que queremos hacer en el marco de esta cátedra. Por eso agradecemos nuevamente a los organizadores, a Crime Stoppers, a todos los colegas, porque tener una capacidad de analizar lo que significa esta acción ilegal en la construcción de un conflicto es clave. Ya lo hemos venido haciendo a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de Colombia. Para todos es bastante obvio la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado en Colombia, pero esa realidad que es bastante clara en el caso de Colombia, no lo es tan clara en el resto del continente, no es tan clara, por ejemplo, en la circulación de personas ilegalmente a través de todo el istmo centroamericano. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad de comenzar este trabajo y poder aportar a los gobiernos, aportar a los organismos internacionales visiones alternativas, visiones novedosas sobre cómo luchar contra este flagelo. Muchas gracias, doña Silvia. Muchas gracias, señor decano. Tenemos una pregunta que me parece interesante en el chat. Pablo Bernabé Acosta pregunta, ¿cómo se puede combatir el comercio ilícito si no se combate primero la corrupción? Señor Páez o señor Ovalle, no sé cuál de los dos quisiera comentar al respecto, tal vez el señor Páez. Sí, por supuesto. Justamente por eso comenzaba mi alocución recordando el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que es el día de hoy. Las Naciones Unidas, cuando fija estos días internacionales, es para que constituyan un recordatorio y para que realmente todas las personas del planeta tengan noción de la trascendencia de la ocupación de todo el mundo, de que es un flagelo y que la corrupción como tal es la facilitadora de un sinnúmero de delitos, pero fundamentalmente para el crimen organizado intertransnacional, para el comercio ilícito, es un elemento esencial, donde hay corrupción, que es justamente los comportamientos indebidos, inadecuados, contrarios al derecho, ilegales de funcionarios públicos de los países, atenta contra sus propios países. Cuando hablamos de la sustentabilidad o sostenibilidad de los procesos económicos de los países, especialmente los países en vía de desarrollo, nosotros necesitamos que exista un crecimiento sostenido de la economía para que se vayan incorporando cada vez más personas al mercado laboral, en trabajo y empleo decente, que los estados tengan recursos genuinos para volcarlos al desarrollo humano, y fundamentalmente el comercio ilícito causa evasión, causa perjuicio a los estados y consecuentemente a todas las sociedades. Así que justamente no se puede decir que podemos luchar contra el crimen transnacional organizado o en favor del comercio ilícito si también no se coadyuva en una lucha concreta para eliminar o disminuir los niveles de corrupción que existen en todas partes del mundo y que realmente facilitan este tipo de delitos. Si me permite, doña Silvia, un pequeño comentario adicional a lo que venía señalando el senador Páez. La importancia de tener marcos normativos que nos permitan trabajar de manera articulada, de manera conjunta en el mundo y en la región en particular, creo que es uno de los elementos más importantes a destacar de la ley marco. El senador explicaba lo que significa una ley marco que nosotros a nivel universitario de grado en las universidades en América Latina estudiamos poco lo que significa una ley marco. Bien decía el senador,
no es una obligación como tal de los países, sino es una guía para los parlamentos de cada uno de los países de lo que son los contenidos ideales de una ley. Y esta iniciativa ha sido muy importante porque permite a los parlamentos, a las asambleas, a los congresos de cada uno de los países adoptar esos elementos que han sido ya consensuados internacionalmente y poderlos incorporar en lo que va a ser la normativa nacional. Y eso facilitaría la construcción de una política pública más articulada, más coordinada en toda la región y sobre todo a los funcionarios públicos, a esos que tienen la obligación en las fronteras, en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, de poder aplicar la ley que tiene una visión más global, que tiene una visión más conjunta. Entonces quería rescatar simplemente ese elemento que para nosotros en la academia tenemos una lista de pendientes muy larga para incorporar en estas cosas. Simplemente quería agregar ese par de elementos. Muchas gracias. Estuve participando en la reunión de la Comisión Política de la Organización Mundial de Aduanas. Precisamente hoy es 9 de diciembre y precisamente en el marco y en el seno de la OMA contamos con una declaración que se llama Arusha Revisada, donde precisamente contiene 10 principios precisamente para atacar toda forma de corrupción que se pueda dar en las aduanas, pero hay un elemento importante en todos los actores que son parte de la cadena logística del comercio exterior. Creo que esto es importante enfatizarlo. El tema de comercio exterior tiene varios actores que participan y a veces no nos podemos enfocar únicamente a pretender entender que el tema de corrupción es un tema de funcionarios públicos. Creo yo que el tema de corrupción lo tenemos que manejar como un tema de corrupción en doble vía. Para que se pueda dar la corrupción tiene que haber alguien que corrompe y un corrompido. Y precisamente dentro de los esfuerzos que estamos haciendo en la aduana de Guatemala es involucrar a que todos los actores también adopten sus códigos de ética y conducta, sus códigos de integridad, porque de nada sirve que la aduana genere procesos de selección, confiabilidad, poligrafía, estudios socioeconómicos, si todavía tenemos gente que quiere seguir subvaluando mercancías, una camisa que vale $10 y nos la declaran en 20 centavos de dólar. Entonces, yo sí quiero hacer esa acotación porque creo yo que tenemos que enfocarnos a que la corrupción no solo es o solo tiene que ser vista desde el funcionario público. Y por eso yo celebro mucho que en esta ley modelo, en el capítulo 8, se hable sobre el tema de la educación y conocimiento del consumidor y el usuario. Porque aquí, en la medida de que se tenga conocimiento de cuáles son los derechos, cuáles son todos aquellos productos o mercancías que han ingresado de forma legal, quienes han pagado los impuestos, creo que esto hace un trabajo en doble vía y por eso yo celebro mucho esta ley modelo porque también está involucrando al sector privado que juega un rol bastante importante para el caso de Guatemala. Y aquí hablo a veces con el sombrero de intendente de aduanas, que es el símil a director general de aduanas en sus países, aquí se llama intendencia, pero también como vicepresidente regional de la Organización Mundial de Aduanas. Creo yo que en la medida que tengamos esos mecanismos de confianza, en la medida que generemos mecanismos de coordinación, que podamos intercambiar información cada quien en el ámbito de sus competencias, nos va a permitir no solo a promover lo que es el comercio lícito como tal, sino que también desarticular a todas esas estructuras que se dedican y viven del tema de contrabando. Para el caso nuestro, por temas de leyes, separamos mucho lo que es el contrabando con la defraudación. Nuestra legislación tipifica esos dos delitos. Defraudación es toda aquella mercancía que ingresa por las aduanas, pero siendo subvaluada, mal clasificada o estableciendo mal origen para no pagar los impuestos. Mientras que el contrabando es todo aquello que entra por pasos ciegos o cruces no controlados, que precisamente no paga impuestos, pero que también tiene otras connotaciones. Así que yo sí quisiera establecer esto. Creo yo que la corrupción, y hoy estamos en el Día Internacional, tenemos que verlo de una forma integral y no solo verla desde la perspectiva de empleados o funcionarios públicos. Quisiera hacer una última intervención muy breve. Incluso la ley modelo, que es una recomendación, es un instrumento para que los países lo puedan analizar, los parlamentos que integran justamente este organismo interparlamentario, también estimula la cooperación multisectorial y fundamentalmente pública y privada, porque la única forma de luchar contra la corrupción, contra el comercio ilícito y contra el crimen organizado es nutrirse de todas las fuentes y de toda la cooperación, especialmente de los organismos
públicos especializados y aún también de las organizaciones no gubernamentales que coadyuvan en la lucha contra estos flagelos y fundamentalmente de toda la ciudadanía. Por eso se ha hecho especial hincapié normativamente en que esta ley modelo estimula o prevé que para hacer una lucha eficiente en la materia debemos convocar y aceptar la cooperación de todos, los países involucrados, las organizaciones públicas especializadas y también de la ciudadanía civil, las organizaciones no gubernamentales. Gracias, senador Páez, gracias, Werner Ovalle y también Juan Carlos en la universidad. Excelentes sus aportes y lo que vemos y celebramos y aplaudimos, por eso quería tomar la palabra un segundo, es esta comprensión de este proyecto de ley modelo que se trabajó y que ya está a través de ustedes, ya tiene vida propia, y eso es como lo interesante, ¿no? Que se pueda empezar a transferir, digamos, de a poco en los diferentes sectores que sin duda van a hacer un buen trabajo con el documento a modo de, como decía del senador, a modo de inspiración, de política pública, a modo de guía hacia donde los países pretenden ir en el tema de comercio ilícito y combate al crimen organizado. Una de esas cosas, acciones concretas, es la cátedra sobre prevención y sobre combate al comercio ilícito y al crimen transnacional, que la Universidad para la Paz ya va a empezar a promover, y eso va a ser interesante para todo el sector público, porque lo que se pretende es precisamente que haya una cátedra sobre este tema. Muchos talleres, muchas capacitaciones, muchos cursos se hacen todo el tiempo sobre el tema, pero es momento de unir toda esa información, sistematizar toda esa información, darle un enfoque y un lineamiento académico y ponerlo a disposición de las autoridades públicas, de los funcionarios públicos, y como decía también recién Werner Ovalle, en este ida y vuelta en cuanto a la corrupción, también ponerlo, digamos, a disposición del sector privado, para que sector privado y sector público manejen la misma información académica sobre el tema y sepan cómo en esta coordinación o cooperación público-privada puedan trabajar juntos hablando un mismo idioma, ¿no? Entonces, esa cátedra es una iniciativa muy, muy buena de la universidad, la aplaudimos, la felicitamos y sobre todo la acompañamos. Agradecemos a FECAICA en Guatemala, que ha colaborado muchísimo con esta webinar, y también a Philip Morris International, que siempre acompaña estas iniciativas en la preocupación del combate al comercio ilícito. Sin más eso, yo quiero ceder la palabra ya a Rogelio y a la doctora Carlucci en Panamá para poder compartir el segundo panel. Buenos días nuevamente. Para mí es un honor poder presidir este segundo panel de esta conferencia virtual sobre herramientas regionales para combatir el comercio ilegal y la delincuencia transnacional. Realmente este tema es sumamente importante, el del segundo panel denominado Rol de la Cooperación Internacional, encontrándonos en un mundo totalmente globalizado, bajo una mundialización donde los delitos que ocurren trascienden fronteras y se requiere del seguimiento de herramientas que si bien están establecidas a través de convenciones internacionales de las Naciones Unidas y otras herramientas internacionales, y en buena hora lo tratado en cuanto a la ley marco en el panel anterior. Es sumamente importante que para que la cooperación técnica, la cual constituye un instrumento esencial para dar seguimiento a nuevamente combatir este tipo de actividades, tenga eficacia interna en cada uno de los estados. Estos son los temas que vamos a ver en la mañana de hoy en este segundo panel. Vamos a contar con 3 ilustres panelistas. Vamos a tener primero al Dr. Peter. Well, my name is Piotr Streszowski, and indeed at the OECD I manage the task force on countering illicit trade. This task force basically does 2 things that are really related to the scope of today's meeting. Before I come to that, I just want to thank you, the organizers, for having me.
I'm really honored to be among such distinguished speakers in such excellent forum. Gracias. Coming back to the tasks of the task force. Well, it started many years ago. It was an initiative by David Luna, who's actually in the next panels. I'm really glad to be among people that I really respect, that have lots of expertise in this area. And it began with charting illicit trade. We're trying to understand the magnitude, the scope, right? Illicit trade is by definition illicit, which means that data are hard to find. And in many cases, we operate with anecdotes, with some images that we might have from conversations. But at the same time, what we need to gauge this effectively is to have some evidence. So our main task, our main goal at the task force is to provide evidence on illicit trade. As I said, this is not an easy task because illicit trade is a clandestine activity. Traffickers do not have a statistical office where they provide data on a daily basis. So we need to rely on some data that we get mostly from enforcement agencies like customs, like police, but also on dialogues with industry, with also enforcement, with international organizations, with civil society. Put it differently, we try to put as many small lights in this room, trying to get this fuller picture. We don't have a big light, right? There is no perfect data set. We just have a set of small lights. And based on this, photograph taking exercise of illicit trade, what we also get is not only the scale of this problem, but also the governance gaps. So by understanding the nature of illicit trade, we also come closer to a question how to address it, what solutions can be found. And here, of course, it's trivial to say there is no silver bullet, right? There is no one solution where we can say, let's press this button and we are all set. Like, let's sign this act and it will be done. No, it's really organic work. Let me focus on the first question, on the scope of illicit trade. So at the task force, well, it's trivial to say, but at the task force, we found that criminals that run illicit trade networks, they are very smart. They are actually great businessmen that look for money. And that every business, just as every businessman, criminals that run illicit trade networks, they want this money to be big and safe, right? So they look for profit opportunities that are relatively high and related to, well, moderate risks. To do it, they use a lot corruption, bribes, and they also misuse great modern logistical solutions, like small parcels, like modern container ships, or like free trade zones that recently are more and more frequently misused in illicit trade. Coming to the scope question, well, caution should be paid when giving one number, right? You can measure illicit trade in many ways. For example, illicit trade in counterfeit products, fake products that infringe intellectual property rights. We estimate that the value of this trade is around $510 billion a year. $510 billion. This is order of magnitude of GDPs of countries. This is not a jackpot that you can win in a lottery, right? This is really countries' GDP. Country like Austria or Ireland generates such GDP annually. So here we are talking about the volume of trade in counterfeits only, right? And we must not forget we also have lots of other products like substandard pharmaceuticals, like tobacco, like narcotics, like wildlife. Altogether, it might easily add up to like a, well, right now I'm guessing that it will be like $1 trillion US dollars. At the same time, what we see is that the scope of illicit trade is global. This is not a backyard activity. We see that criminals that run these networks, they are globalized. They're actually the true globalized businessmen, right? That rightly spot opportunities offered by the market and respond quicker than any policy response can appear. And today's COVID
pandemics that greatly reshapes the environment that we are operating in, for these guys, this is an opportunity. And in our dialogues that we are having at the task force, we see that criminals use this opportunity. We see reports on large storage spaces hired by criminals that are behind illicit trade networks. They use excess supply of some goods that cannot be sold because of closure of shops to store it and to proliferate illicit markets when the time comes. They have been prepared, they foreseen the boom in small parcels. So supply was there, long time prepared. I just want to flag that they are great businessmen with great minds, but with no ethics. Now, coming to the second point of question, how to address this problem, given that it's so global and so quick in misusing, I want to highlight, misusing legitimate solutions, right? Illicit trade doesn't want to go in plain flashlight. They want to just concise their shipments among legitimate goods. They like the term illicit when the risk is not too high, when in case of failure, the penalties won't be too strong. So what they misuse is licit, is legitimate solutions like small parcels, like huge trade hubs. To address it, we need policy responses that would meet 3 criteria. 1, global. Global networks of illicit trade require global collaboration that puts together destination markets, transit points, and source markets, so exportation markets. We need global solution. We also need a solution that is timely and flexible, right? Especially now under COVID, when the situation changes so rapidly. So we need to be ready to reply to these challenges in a timely manner. We don't have time to wait 10 years or 20 years to deliver. And the third aspect, we need to be really effective. We can easily call for a resolution to counter illicit trade and get quickly 20 signatures, right? But will it change the situation? Well, maybe, but will it be truly effective? Well, that's a good question. We need to have solutions that will align priorities and incentives of actors that join as stakeholders to these solutions. So in total, we need solutions that are global, timely, and effective. At the OECD, we are collaborating with many international organizations, such as WCO, such as Europol, Commission, such as IPR Center, and many other agencies of the US government, really to look for their incentives and to try to create an architecture to counter illicit trade that would address this issue. Again, there is no silver bullet. So I would say what we do is we look at governance gaps step by step. Currently, we are really advanced in addressing transparency issues in free trade zones, for example. So here we're talking about the level of detail, like transparency in free trade zones, right? Or collaboration in information sharing among enforcement agencies of member countries. So this is the level of detail that we are operating at. And here, before I close, I just want also to mention that what is really promising, and I would say even underexplored avenue here when countering illicit trade is, of course, private sector engagement. Private sector often suffers from illicit trade in many ways. Take, for instance, companies that suffer from counterfeiting. Private sector knows where the problems are quicker than any enforcement agencies. So there is an issue, there is a question how to design effective public-private partnerships where incentives of private sector can be also taken into account to counter this scourge. And with this, I think I exploited already my time. Gracias. Thank you. El rol de la cooperación internacional para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada, según la ley modelo de Parlatino, refleja la necesidad de una estrategia amplia cuando se trate de un trabajo colaborativo para cooperar y coordinar acciones que sean eficaces en el combate al comercio ilícito. Además, uno de los aspectos más importantes de la ley modelo para la cooperación internacional refiere al desarrollo e implementación de un banco de datos para comprender las dinámicas
y las consecuencias del comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada exclusiva en Centroamérica y Latinoamérica. Y cuando menciono Centroamérica y Latinoamérica, refiero a los desafíos que involucran diferentes tipos de prácticas ilegales de comercio en estas regiones y que infelizmente contribuyen para la fragilidad política, seguridad y social de los países latinos. Y asimismo, el desarrollo de estos datos posibilita interpretaciones no solo de problemas actuales, sino de análisis acerca de los escenarios con los cuales nos permite analizar tendencias, definir estrategias y orientar las autoridades competentes en el desarrollo de políticas públicas ante el cambio del contexto nacional y transnacional. Yo menciono todo esto porque hay 3 puntos interesantes que es necesario comprender para que se tenga una perspectiva de qué contexto de conflicto y post-conflicto nosotros hablamos cuando vamos a diseñar las políticas públicas. Y en este sentido, las alianzas público-privadas tienen un importante papel porque hay 3 aspectos que no son mutuamente excluyentes y reflejan el escenario en que las alianzas público-privadas están inseridas. Primero, las alianzas público-privadas son establecidas para actuar ante un escenario de incertezas. Y cuando menciono incertezas, es que estas nos permiten tener atención ante los fatos a partir de experiencias y estrategias anteriores, como lecciones aprendidas, para saber cómo definir el plan futuro ante el pronuncio de nuevas crisis y desafíos. Entonces, es un permanente trabajo de monitoreo. Según estas mismas alianzas, cuando establecidas, están involucradas en un permanente escenario de complejidad y adaptando para el contexto del comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada, la dinámica es compleja en el sentido de que la causa y el efecto son interdependientes, distantes en el espacio y en el tiempo y no lineales. Y además es compleja también en el sentido de que la realidad está emergiendo y las respuestas y soluciones existentes son insuficientes y son socialmente complejas en el sentido de que el problema involucra una abundancia de actores muy diversos con diferentes perspectivas, lógicas e interés. Entonces, si nosotros que por parte de la academia tiene la intención de trabajar con estrategias de estabilización, manutención de la paz y reconstrucción post-conflicto, tenemos que tener en cuenta las incertezas, la complejidad para perceber que estos 2 componentes evidencian situaciones que definimos como inaceptables o insostenibles. Acerca de este punto, destaco que las alianzas público-privadas tienen la capacidad de desarrollar un plan estratégico ante el futuro, pero con respuestas para los desafíos más urgentes. Y, por ejemplo, sin embargo, además de una base de datos que es lo más urgente en el contexto para la cooperación internacional, crearla refleja la necesidad de construir una plataforma de investigación multidisciplinaria, como propuesto por la Ley Modelo para Latino, la sugerencia de, por ejemplo, un consejo interinstitucional público-privado de lucha y prevención del comercio ilícito, es una demanda que permitirá no solo el intercambio de información o el diseño de programas y políticas públicas, sino la posibilidad de tener la contribución de diferentes expertos una vez que los datos acerca del comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada no son fácilmente recogidos. Y en este sentido, es cada vez más urgente que instituciones de enseñanza e investigación asumen su rol en producir conocimiento adecuado como parte de un programa transnacional de cooperación científico con expertos en Latinoamérica y Centroamérica que trabajan con la agenda del crimen organizado, a ejemplo de la Universidad para la Paz, que ahora formaliza su cátedra de comercio ilícito y crimen transnacional,
sino también con investigadores de otros países a fin de permitir que la concepción transnacional de la delincuencia organizada sea el marco común de la agenda de investigación de este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Vieira. Excelente participación. Hemos recogido aspectos esenciales de esta situación que definitivamente, como usted menciona, no es fácil, es compleja, involucra a diferentes actores. Vamos a pasar entonces ahora a ver un video que nos ha sido enviado por el doctor Eduardo Girón de Guatemala, en el cual vamos a ver un poco cuál es el aporte a nivel organizativo del sector privado para la causa que nos atiende en esta jornada del día de hoy. Adelante con el video, por favor. Muy buenos días. Gracias a mis antecesores. Y aprovecho también para agradecer a la Universidad para la Paz y a Crime Stoppers por organizar un evento en el cual podemos abordar un tema tan importante y relevante para América Latina como lo es el comercio ilícito y la delincuencia organizada. Cuando hablamos del comercio ilícito, nos referimos a un problema cuyos impactos afectan distintas áreas. En primer lugar, a la salud. Este es un punto central, ya que las personas que consumen este tipo de productos ponen en riesgo su vida y su salud utilizando o consumiendo productos que representan un falso ahorro y que a la larga traerán más riesgos que beneficios. Si tomamos en cuenta que dentro de los sectores más afectados por flagelos como el contrabando están los alimentos, bebidas, medicamentos y productos de cuidado personal, entenderemos qué tan grave es el problema de la exposición de nuestros connacionales al consumo de estos productos. En segundo lugar, es un tema económico que afecta a las industrias formales, representando una competencia desleal contra el cual es muy difícil ganar y que año con año pone en riesgo la estabilidad de las empresas y los empleos formales. Asimismo, a nivel país, el efecto económico del comercio ilícito representa una disminución de ingresos tributarios. Precisamente esta semana en Guatemala tuvimos la oportunidad de presentar las estimaciones de contrabando para este 2020, en las que hicimos notar que al mes el país está dejando de percibir alrededor de 24,000 millones de dólares en impuestos. Estas cifras se unen a las de toda Centroamérica, cuyo Producto Interno Bruto se ve impactado en un 4%. Esta pérdida de ingresos se traduce en menos acceso a salud, agua, educación, infraestructura vial, temas invaluables para asegurar el desarrollo de un país. Y si ahora estamos hablando de una recuperación económica para todos los países, estas necesidades se incrementan y el control del comercio ilícito se hace aún más urgente. Desde FECAICA buscamos fortalecer el trabajo sinérgico entre el sector público y privado, entendiendo que sin esta unidad será muy difícil lograr avances. Al final, este tema no es exclusivo de un sector. Solo el trabajo en alianza y con voluntad permitirá que establezcamos mecanismos de denuncia desde lo privado y mayores controles fronterizos desde el sector público. Puntualmente, en lo que respecta al rol de la cooperación internacional, es sumamente importante que entendamos que el comercio ilícito es un problema que no conoce fronteras y por ello necesitamos de manera urgente crear políticas de gobierno unificadas para proteger a nuestros países y a las economías tan vulnerables que nos dejó la pandemia. Un gran ejemplo de este tipo de políticas es la ley modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada, formulada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, quienes han hecho un gran esfuerzo por concientizar a la región acerca de las necesidades de adoptar políticas públicas que integren esfuerzos para que, de forma transnacional, podamos prevenir estos ilícitos y cerrar el paso a estas redes criminales. Estamos a las puertas de un año nuevo, un año de oportunidades. Es momento de unir a nuestra región y fortalecer nuestras políticas para el beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias por sumarse a esta red que comencé a trabajar el día de hoy.
Doctor Vieira, gracias por estar ahí. Creo que es importantísimo recalcar que el doctor Mauricio Vieira es el jefe de la cátedra especial que se ha armado para combatir y prevenir el comercio ilícito y el crimen transnacional organizado en la Universidad de La Paz. Yo acabo de compartir con todos ustedes el correo electrónico de Mauricio para cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la cátedra, se quieran inscribir. Bueno, lo que necesiten, creo que Mauricio ahí va a poder ayudarlos de aquí en más con el tema de la cátedra. Creo que esto está, porque por chat y por WhatsApp también está generando muchas preguntas, así que Mauricio te van a ir unos cuantos correos. Y Piotr, muchas gracias por conectarte, ha sido un gusto encontrarte de nuevo, aunque sea en este espacio virtual. Siempre tus aportes son más que bienvenidos, sobre todo desde una organización como la OSD, con la cual colaboramos, cooperamos y siempre estamos ahí atentos a trabajar en conjunto. Así que mil gracias de nuevo. Y bueno, para continuar, como me toca moderar el panel mío sobre crimen organizado y su relación con el comercio ilícito, tengo tres grandes colegas, tres grandes compañeros de batallas en distintos lugares y tres profesionales de altísimo nivel que me van a acompañar en esta media hora. Les presento a David Luna, él está desde Washington. Creo que yo tengo que hablar en español para que la traductora pueda hacer su trabajo en el canal de inglés, así que me voy a mantener acá en versión español. David, gracias por sumarte al panel. Bienvenido. También nos acompaña Gastón Schulmeister, él es argentino, pero bueno, está trabajando en la OEA en este momento, ya les va a contar muy bien qué está haciendo, justamente trabajando en los temas de crimen organizado desde la OEA, así que es un espacio importantísimo en donde está Gastón trabajando ahora, y creo que vamos a ir a fortalecer esa relación con ellos más adelante. Y por otro lado nos acompaña Lisandro Ganuza desde Argentina también, desde Bahía Blanca, como director para Cono Sur de la Asociación Mundial de Zonas Francas, que es muy importante cuando hablamos de comercio ilícito, cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de canales, herramientas que tienen ambos grupos de contrabando y de crimen organizado, hablar de zonas francas, porque siempre es un tema que sale en todas las investigaciones. Incluso la OSD ha hecho un informe especial sobre comercio ilícito y zonas francas o zonas libres en el mundo, que es muy bueno y vale la pena mencionarlo. Así que bueno, empecemos con esto. Nuestro enfoque en Crime Stopper siempre ha sido el abordaje al crimen, al contrabando, perdón, siempre ha sido desde un enfoque de seguridad nacional y desde seguridad y desde la defensa nacional, no solo a nivel de la jurisdicción de un país, sino también en materia regional, transfronteriza, como se ha mencionado en los dos paneles anteriores. Estamos frente a un problema y frente a una realidad transnacional cuyo abordaje debe hacerse en forma transnacional, de la misma forma en que el crimen organizado opera. Pero hay que entender el fenómeno primero, ¿sí? Ya se habló del contrabando en sí, ya se habló de algunas herramientas jurídicas que existen en la región, pero hay que relacionarlo ahora con el crimen organizado. Entonces, David, creo que para eso es muy importante tu análisis desde Washington, también desde la OSD. ¿Cómo realmente el crimen organizado opera con el comercio ilícito y qué ejemplos puntuales para que se pueda visualizar estos temas podemos tener en Latinoamérica que ustedes conozcan desde Washington? David. Well, thank you very much, Alejo. First of all, let me say happy Anti-Corruption Day 2020 to all our friends. I think the issue of corruption will be very important in the fight against illicit trade and organized crime. Now, going to the issue of the multi-dimensional aspects of organized crime and illicit trade, you know, it's very important to look at the dynamics between organized crime and regional security, issues of insecurity, instability, and how many of today's cartels and organized criminals, gangs, are really creating an environment that is creating not only more violence, but really impacting all communities. If we were to look, for example, at the Jalisco, Cartel de Jalisco Nueva Generación, I mean, you look how they are assassinating congressmen, judges, police officers, and dozens of civilians. You know, they're equipped today with very sophisticated military grade weapons. And not only that,
you look at their diversification into not only the drugs, but other aspects, other industries, from counterfeiting to tobacco to farming, avocado, to the mining sector. Why do they gravitate? Because it's so profitable. Some of these other illicit markets, they're very high reward, low risk. So, as they began to diversify, they began to control not only the strategic ports in Mexico, but they began to control land. I think they have very good control in 24 to 32 states. So again, going to the issue of regional of security, not only in Mexico, but the impact it has to neighboring states. And I think what happens in a place like Paraguay impacts not only Brazil, it impacts South America and broader communities. What happens in Colombia, in Panama, impacts Mexico, impacts the United States. I think the counterfeiting that is coming from China and our other jurisdictions are obviously flooding our markets with a lot of counterfeits. So again, it is very important to really look at this. And the last colleague in the last panel was talking about the Parladina, and I applaud their leadership in developing this model law, because I think it creates a framework to strengthen cooperation, to prevent, to investigate, to prosecute illicit trade. It also underscores, I think, the importance of public-private partnerships. So I think, moving forward, it will be very critical to really realize this important model law and to strengthen cooperation across borders. As the new incoming president-elect administration, it's my hope that they can work with Congress in a bipartisan manner to really create more authorities, more cooperative frameworks, working with, for example, Senator Cassidy, Marco Rubio, or the House leaderships to really, again, encourage the DEA, DHS, the FBI, Department of the Southern Command, to work with our partners in the Western Hemisphere, because these issues are getting more serious. We're losing more citizens, and the only ones who are benefiting are the cartels and the gangs. So if we look at the breadth and scale of the illicit trade today, not only globally we're talking about several $1 trillion a year, from drugs to counterfeits, human trafficking, illegal mining of gold and natural resources, wildlife, so on and so forth. It just gives you a sense of how much illicit wealth there is that is co-opting not only states, but again, creating this insecurity. In Latin America, if you look at issues like illegal alcohol, illegal tobacco, these cartels are gravitating to these very profitable illicit markets. So again, when we're talking about, and the Dean mentioned this from UPs, of creating alliances and partnerships, it is very critical, not only bilaterally government to government, but working with the private sector on issues like information sharing to do more disruption, to do more dismantling, working with the international community, the UN, OECD, the World Customs Organization, World Free Zone organizations, and so many others to be able to, again, help our partners implement aspects of the model law, but to really coordinate enforcement across borders. And again, it's very important from a security, from an economic perspective, but sustainable development again. And I think a stronger enforcement cooperation can help our partners in the Western Hemisphere to meet their sustainable development goals. I'll leave it at that, and happy to engage in further discussion and answer some questions. But thank you, Alejo. Gracias, David. En efecto, nosotros vemos eso mucho en Latinoamérica, especialmente en el Triángulo Norte, entre Honduras, Guatemala y El Salvador.
donde vemos que históricamente los viejos grupos de contrabandistas que operaban en las zonas han sido, digamos, cambiados por los grupos de crimen transnacional que operan a través de las estructuras de crimen local, han sido movilizados. Recuerden que estas estructuras lo que hacen es apoderarse del territorio y dominar un territorio en particular, y eso incluye lo que se vende o se deja de vender, o cómo la gente vive o deja de vivir en ese territorio en particular. Eso incluye los productos que se venden en las pequeñas tiendas o en los supermercados o en las cadenas de distribución. Tenemos en el Triángulo Norte problemas como en Guatemala, con temas de extorsiones en las rutas fiscales o en las rutas de distribución de ciertos productos, donde los distribuidores son extorsionados para que no ingresen determinados productos, con el objetivo de que en esas colonias, en esos lugares, en esos territorios, se vendan los productos de contrabando que son de propiedad de estructuras como maras o pandillas, que al final todas obedecen en un sistema piramidal a una estructura de crimen transnacional organizado que se financia a partir de todo esto. Lo hemos visto en Panamá y lo seguimos viendo en Panamá en caso muy puntual con un producto que es un commodity como el tabaco, ¿no? Como el cigarrillo, que recién lo decía David. Como por ejemplo este año autoridades como Senafron, que es el Servicio Nacional de Fronteras en Panamá, han logrado hacer incautaciones de este producto mayor a 8 millones de dólares, y más allá de un tema de recaudación impositiva, un tema de salud pública, son 8 millones de dólares que no terminaron en manos de estructuras criminales, con las cuales compran armas, con las cuales compran teléfonos, con las cuales pagan esta corrupción que se venía mencionando en los otros paneles, etc. Entonces, tal cual lo que acabas de decir, nosotros lo vemos día a día en nuestra región, en Latinoamérica, y en eso se está trabajando en conjunto. Ahora, desde la OEA, Gastón, bienvenido, Gastón. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la visión de la OEA en este punto? ¿Qué planes hay de cooperación para los países en Latinoamérica? Es importante que vos también vengas de Argentina, donde parte de esta problemática también se ve, sobre todo en la parte del conurbano bonaerense y en el interior, en algunas provincias en particular. Pero, ¿cómo lo ve la OEA? ¿Qué está haciendo la OEA? Y al mismo tiempo, como organización, ¿cómo ven ustedes la creación de un task force que se pueda coordinar en materia operativa, en materia de lo que decía David recién, de compartir información, o sea, generar un task force suprarregional donde realmente haya información que llegue y que esa información pase por procesos de inteligencia, por procesos de investigación y posteriormente a operativos con las autoridades locales, ¿no? Para no entrar en un problema de jurisdicciones o de temas de soberanías. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias, Alejo. Ante todo, bueno, no quiero dejar de agradecer formalmente la invitación para participar tanto a Crime Stoppers, a través de tu persona, y la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, a través de Juan Carlos Sainz. En relación a la consulta, justamente celebrando la oportunidad del día de hoy de compartir este tipo de diálogos, dada digamos, la importancia de promover acciones multisectoriales, quisiera empezar por resaltar que justamente en el día de ayer, nosotros como organización celebramos un foro sobre economías ilícitas en América Latina, que contamos con patrocinio de Philip Morris, y que tuvo como oradores principales al secretario general de la organización, Luis Almagro, y así mismo al senador Cassidy. Lo traigo a colación también con las palabras de David sobre, digamos, la promoción de acciones en esta materia que en este caso el senador y otros colegas vienen haciendo, y simplemente, digamos, lo resalto para hacer honor a la vigencia y la actualidad que estos temas tienen para nosotros como organización, y que reivindicamos también a la luz de la importancia que ustedes le están dando a estos asuntos, que forman parte de una agenda prioritaria para la región. Ahora, todas las presentaciones anteriores como se dice, me simplifican el trabajo de tener que volver sobre muchos de los asuntos que ya fueron abordados, así que yendo un poco a la pregunta en concreto de qué estamos haciendo la organización, yo lo que resaltaría es que justamente entendemos que es importante el rol que los distintos organismos multilaterales tienen, y en particular en nuestro caso en la OEA, para la convocatoria de acciones multisectoriales en conjunto, pudiendo convocar a los distintos actores a partir de digamos, la membresía que tenemos los distintos Estados miembros a nivel
hemisférico en la construcción de estas alianzas. Podría citar y enumerar desde los distintos mecanismos existentes, distintos foros políticos, empezando digamos, salvando la Asamblea General o el Consejo Permanente que tenemos como organización. Podría referirme a la Comisión de Seguridad Hemisférica, que es el foro político por excelencia en el cual se promueven políticas y acciones en materia de seguridad a nivel hemisférico, pero después podría seguir con distintos mecanismos específicos que tenemos. Nosotros, en particular, desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es el que tengo a cargo en la órbita de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, contamos con distintos mecanismos. Entre ellos podría resaltar, por ejemplo, el grupo de expertos para el control del lavado de activos, el SHELAVEX, que nosotros cumplimos la función de Secretaría Técnica, y tal como se ha resaltado, el combate al lavado de activos, sin dudas, es una línea de trabajo transversal para poder abordar todas estas temáticas. Dentro del grupo de expertos contamos con grupos de trabajos específicos para abordar distintas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con contrabando, con personas políticamente expuestas, con mejorar las regulaciones y los mecanismos de control que tienen los Estados miembros en lo que es el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que en este último caso también lo hacemos con otras dependencias de la organización. Entonces, podría seguir mencionando la reunión de altas autoridades de lucha contra delincuencia organizada transnacional, que también es un mecanismo que tenemos en la OEA para convocar a las partes a este tipo de acciones. Dicho esto, también podría seguir como, por ejemplo, en la última Asamblea General de la organización, en noviembre, los estados han señalado la necesidad justamente de mejorar el fortalecimiento de capacidad institucional en el aspecto de seguridad hemisférica, a partir de cómo ha impactado el COVID, y lo traigo a colación porque se ha mencionado y se ha aprobado explícitamente los temas de falsificación y contrabando de medicamentos, por ejemplo, insumos médicos, que como sabemos, en el contexto de COVID, el accionar del crimen organizado no se ha sentido exento, ni se ha privado tampoco de abusar de las necesidades de la gente, de profundizar el lucro ante necesidades y urgencias, con incluso promoción de presuntas curas, de presuntas vacunas que ahora sí están siendo parte de una realidad próxima, futura, y sobre las cuales incluso hoy organizaciones, organismos como Interpol, por ejemplo, también han alertado de los peligros que se abren en este nuevo escenario, donde el tráfico de presuntas vacunas puede ser un gran asunto para atenderse. Asimismo, resaltar la renovada atención política que la organización tiene a atender estos temas, fortalecer las capacidades de los Estados miembros en la lucha de esta delincuencia organizada transnacional en sus distintas modalidades. Entonces, creo que todo esfuerzo que pueda hacerse, siempre bienvenido, toda iniciativa de crear ya sea una task force, un grupo de trabajo. Creo que es importante que, de la misma forma que se resalta la cuestión de la cooperación internacional, ya sea a nivel hemisférico y o global, tenga presente los distintos mecanismos existentes, ¿no? En el sentido de no generar superposiciones, teniendo presente que hay organismos no solamente en la órbita de la OEA, no quisiera referirme a otros cuerpos extrarregionales, pero por ejemplo en materia de lavado de activos, a nivel hemisférico está GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera a nivel de América Latina, que también cuenta con distintos mecanismos en esta materia. De hecho, entre ellos cuenta con la red de recuperación de activos, por ejemplo, que nosotros hemos apoyado. Entonces, creo que se puede seguir capitalizando distintas iniciativas, pero que sería oportuno ver de cómo potenciar, o complementar distintos esfuerzos que se están haciendo en estos temas, a efectos tampoco de superponer quizás algunos mecanismos ya preexistentes. No sé cómo estamos de tiempo, por supuesto podría profundizar y resaltar mucho los aspectos abordados de esta importancia de fortalecer alianzas público-privadas para enfrentar, digamos, de manera efectiva los desafíos que tenemos, y asimismo vis-a-vis de
la importancia de generar conciencia pública del alcance integral que el impacto del crimen organizado a partir de economías ilícitas genera, y que no es solamente una cuestión netamente comercial, sino que afecta, digamos, al desarrollo en su mayor expresión, también menoscaba, entre otras cosas, a partir de la evasión fiscal, la capacidad de poder, digamos, recoger recursos para que los estados tengan mayores capacidades en pos de la seguridad y el bienestar de la gente. Entonces, son algunas de las líneas de trabajo que creo tenemos en agenda, y gustosos de ponernos a disposición para seguir trabajando en esta materia. Muchas gracias, Gastón. Ahora volvemos con vos porque hay una pregunta muy puntual que creo que es interesante para formulártela, que está haciendo alguien. Mencionar nada más, recién mencionaste a Gafilat, por ejemplo, es algo que compartimos, el tema de la persecución de los activos criminales, el tema de la persecución de los recursos de las estructuras criminales es fundamental para el combate a las mismas. Eso nos hizo a nosotros ya hace, un año, hacer un acuerdo de trabajo con Gafilat para abordar especialmente el tema del trade-based money laundering, el tema del lavado a través del comercio, que si bien no lo hemos mencionado mucho esta mañana, pero es clave en el diálogo que hay que tener también con las universidades, y sobre las agendas políticas, las agendas públicas, es algo que hay que fortalecerlo mucho más, porque el comercio internacional está siendo usado para blanquear fuertes sumas de dinero, principalmente de los grupos terroristas, principalmente de la corrupción, principalmente del crimen organizado en general. Entonces hay que profundizar y seguir hablando sobre ese tema. Y en esto que hablábamos de los canales y las rutas, entra el tema de las zonas libres en todo el mundo en general. En muchas discusiones que hemos tenido, las zonas libres o las zonas económicas especiales aparecen como, en muchos casos, un hub de distribución, un hub de operación administrativo, financiero, para los diferentes grupos criminales en el mundo. Obviamente por ahí pasa productos, contenedores, las operaciones son muy grandes a diario, los movimientos son muy grandes a diario, y eso permite la permeabilidad en el tema del contrabando, en el tema de armas, en el tema de grupos terroristas que de alguna forma las utilizan para sus operaciones. Entonces nos parecía interesante tener a Lisandro Ganuza desde la Asociación de Zonas Libres, la Asociación Mundial de Zonas Libres, en representación de CONOSUR, para que nos dé un poco su visión desde la organización, qué está pasando con esto, qué casos de experiencias exitosas hay en la prevención, en la investigación, en el seguimiento de grupos criminales que puedan estar operando o usando de alguna forma las zonas libres, hablando más que nada de Latinoamérica o del Caribe. Lisandro, buenos días. Felicitaciones por el webinar, por el conversatorio, ha sido espectacular el nivel de las ponencias. Tenerlo a Piotr de la OCDE es muy interesante, porque estos son los debates que hay que poder dar. Básicamente es la visión desde las zonas francas, de la World Free Zone Organization a nivel internacional. Para arrancar, les muestro algo, es un paper del 17 de noviembre de este año, del INTA, International Trade Market Association, y el título es Zonas de Libre Comercio, el hijo problema del comercio global. ¿Saben por qué lo digo? Porque esto es algo habitual y normal y que parece instaurado dentro de lo que es la lógica de las zonas francas o el concepto de zonas económicas, y es algo que para América Latina o para América es una herramienta importante como plataforma de comercio exterior. Pero también, así como digo esto, que parece instalado, y estamos hablando del informe en definitiva de la recomendación del Consejo sobre la lucha contra el comercio ilícito, mejora de la transparencia en las zonas francas, es la recomendación de la OCDE, dice un reconocimiento. Reconoce que las zonas francas pueden estimular el comercio y el crecimiento económico legítimo y desempeñar un papel central en los negocios de muchas economías y fabricantes libres. Por ende, no veamos a las zonas francas como la herramienta propulsora por sí de negocios y comercios ilícitos. Para esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde la World Free Zone estamos trabajando en conjunto con la OCDE, con Piotr hemos compartido la reunión de comisión en el año 2019, y este año se hizo de manera virtual por la pandemia, y en eso ha presentado este año, en julio de este año, la World Free Zone ha presentado
el programa Safe Zones, que justamente hace una integración del código de conducta Clean Free Zones de la OCDE con el programa SAFE de la OMA, básicamente la figura del operador económico autorizado. Y está promoviendo que sus miembros justamente se incorporen al cumplimiento de las buenas prácticas. ¿Y esto qué significa? Que hemos tenido un paso adelante muy importante. Antes se hablaba, yo creo que hasta esa reunión de marzo del 2019 en la OCDE, entre la World Free Zone y la OCDE, esa reunión de trabajo, se hablaba de las zonas francas, como un concepto que muchas veces era negativo y abarcaba toda la zona, ensuciaba toda la zona franca. Es como decir a alguien que hace un ilícito, entonces todos los panameños hacen ilícitos. La verdad que es algo que por suerte hemos podido empezar a trabajar, que hemos puntualizado, y en esto es ¿por qué? Porque hay una organización mundial como la World Free Zone, creada en el 2014, que es la organización de más rápido crecimiento a nivel internacional, que justamente es la voz de las zonas francas. Incluye hoy a más de 900 zonas francas del mundo. De todas maneras, tengamos en cuenta que en el mundo, de acuerdo al informe de UNCTAD del 2018, hay 5.343 zonas económicas. El 20% son de miembros de países OCDE. Entonces la OCDE tiene un interés, y no hay zona, o sea, y en esto hay que entender, la zona franca es un concepto único, y hay zonas francas que justamente cumplen con la normativa y zonas francas que no. Pero empecemos a diferenciar, porque si no hasta ahora hablábamos de un concepto único, son todas promotoras de negocios ilícitos, y creo que ese es el trabajo que estamos haciendo, justamente promoviendo el programa Safe Zone, promoviendo que se incorporen y se adhieran al código de conducta de la OCDE, y en eso venimos trabajando. Y algo que Piotr decía hoy, muy interesante, que él habla del diálogo y la colaboración. Y el concepto que estamos promoviendo es el de integración. Integración que tiene que ver con la infraestructura, el concepto de puertos, zonas francas y aeropuertos debe ser un concepto unificado. El de producción, toda la cadena de producción debe ser parte, y más cuando es temas de comercio exterior, que es uno de los problemas que identifican cuando se hacen los distintos análisis o las distintas evidencias, como se llaman a nivel de información, y finalmente la integración, el tercer concepto, que es la integración administrativa, el concepto de ventanilla única, de buenas prácticas, integridad y transparencia, que son dos conceptos que van de la mano pero son diferentes, el de trazabilidad a partir de lo que es el programa del operador económico autorizado, que muchas zonas francas en América lo empiezan a trabajar. Y esto es fundamental para mostrar que las zonas francas quieren ser diferentes. Nuestros países, la realidad es que los países de América Latina tenemos una situación, y hay algo que tenemos que solucionar, que en 200 años, el otro día escuchaba una ponencia de un ex-BID, que es Jerónimo Frigerio, y hablaba del problema que hemos tenido en 200 años en América Latina, que tiene que ver con fortalecer nuestras instituciones. Esa es la clave para todas las luchas, todas las preguntas que vienen haciendo ahí en el chat, es fortalecer las instituciones. Eso es clave y fundamental. Y en el mientras tanto, la realidad es que nuestros países necesitan de inversiones, necesitan de empleo, de desarrollo de regiones. Entonces, propongo algo, que lo vengo hablando con Ámbar Ruiz en Panamá, que lo venimos hablando entre distintos países por el éxito que han tenido las zonas francas en América Latina, porque como decía hoy, no todas las zonas francas son iguales, y creo que las de América estamos dando ese paso justamente fundamental. Entonces yo dejo como final proponer algo. ¿Por qué? En vez de pensar que las zonas francas, por lo menos las de América, que son el modelo, que son eje de la corrupción, justamente que sean el modelo de todo lo que debemos hacer. Nos va a llevar muchos años poder cambiar la lógica, la mentalidad de nuestros países, las prácticas que hemos tenido, fortalecer las instituciones. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Bueno, perfecto, tengamos enclaves donde realmente funciona, con el concepto este de integración, donde todos los actores trabajemos en conjunto y no nos echemos la pelota de unos a otros. A mí me encanta que haya la ponencia de Werner Ovalle, justamente que le hablaba de este concepto de trabajar todos los actores en conjunto, porque si no nos empezamos a tirar la pelota entre nosotros, es decir, las zonas francas son malas, nosotros diremos que el que debe controlar son las aduanas. La verdad es que debemos concentrarnos en esto y poder mostrar a las zonas francas justamente como este desafío para promover inversiones, generar empleo, desarrollar nuestras regiones. Yo creo que ese es el camino y en eso creo que estamos trabajando todos juntos. Y cuando hablamos
De experiencias, te puedo decir la experiencia de Colombia que ha sido muy buena, el caso de Zona Franca Bogotá, con los semáforos que tienen en conjunto con la aduana, donde los directivos porque es un ente que el formato que tiene, el esquema que tienen es privado, los directivos son solidariamente responsables con sus propios, de lo que es la Zona Franca Bogotá, solidariamente responsables con lo que pasa en la aduana. Hay una responsabilidad real de toda la cadena. Y básicamente lo que sucedió en Uruguay con el SENACLAT, que es la Secretaría de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Uruguay tuvo un llamado de atención de la OCDE y finalmente realizó cambios que pasan básicamente por esto, que es la trazabilidad de toda la cadena que tiene que ver desde la producción hasta distintos actores que intervienen hasta el destino final del comercio exterior, que es uno de los problemas, que es esto de un activo o un bien ilícito, que es como que se legaliza en otro eje. Sobre eso se trabajó muy bien en el caso de Uruguay y recibió en el 2019 el reconocimiento como no pernicioso o no conflictivo de parte de la OCDE. Así que yo creo que si bien uno siente que las zonas francas tienen una mochila negativa, yo creo que por el contrario, debemos salir a defenderlas, a mejorarlas, a actualizarlas, utilizar tecnología, que es lo que está haciendo el BID, y estamos trabajando con ellos en cuanto al uso del blockchain. La única forma de solucionar los problemas de la administración que tienen que ver con prácticas negativas, para no decir corruptas, negativas de hace muchísimos años, es con tecnología. El uso de blockchain es fundamental, pero también me puede decir otro, bueno, pero hoy los que son las criptomonedas se utilizan como moneda habitual en lo que son prácticas de negocios ilícitos. Bueno, pero por eso no vamos a dejar de utilizar blockchain. Mejoremos las prácticas. Entonces mi conclusión es esta, Alejo, es promover mejores zonas francas, cumplir con los códigos de conducta de la OCDE, el programa Safe Zones y el programa de la World Free Zone, el programa Safe de la OMA, pero básicamente que sean los modelos para que nuestra región se pueda desarrollar realmente en los próximos años. Muchas gracias, Lisandro. Creo que también hay una palabra clave en todo esto que es cultura de la legalidad, ¿no? Recién hablabas, la gente por chat está hablando mucho de tema de corrupción, está hablando mucho también de cómo limpiar los países, que limpiar las estructuras, etcétera, pero lo que decís es real, es un tema de fortalecimiento institucional que tiene que ver o sea, va de la mano con los temas de cultura de la legalidad, de transparencia, porque al final las instituciones no es que sean monstruos, están formadas por personas, están formadas por ciudadanos. Entonces el origen es tener ciudadanos con una excelente cultura de la legalidad que cuando lleguen a estas instituciones también transfieran esa cultura de la legalidad al día a día de la función pública y diciendo lo que Bernardo Ovalle decía hace un rato, de la función pública y de la función privada, ¿no? Porque hoy en día creo que ya ha quedado este concepto de corrupción un poco lejos de que solo es el funcionario público, sino que es el público-privado, y te quisiera agregar todavía organismos, te quisiera agregar incluso hasta ONGs que están de alguna forma, que se empiezan a involucrar en un sistema complejo, dado muchos intereses económicos que hay a nivel del mundo, lamentablemente. Así que gracias por este aporte. Tengo un par de preguntas que quería compartir con algunos de ustedes puntualmente. Gastón, ahí un gran amigo y colega, Severino Mejía, el profesor Mejía de Panamá, el asesor en seguridad en temas en la presidencia, hace una pregunta, pero una sugerencia, creo que y sería bueno saber tu opinión o tu ruta, cuál sería adentro de la OEA para transformar, creo que vendría como transformar esto de la ley modelo en una convención o tal vez en un acuerdo presidencial de la OEA en sí. O sea, ¿es posible? ¿Cómo eso se puede hacer? Creo que le daría mucho más fuerza y un compromiso político por parte de los presidentes al combate del comercio ilícito. Muchas gracias por la pregunta y la inquietud. Creo, en línea con lo que mencionaba, ¿no? Cualquier iniciativa, sea esta o cualquier otra, digamos, son los Estados miembros los que a partir de la voluntad política y el compromiso que manifiestan promueven distintos tipos de iniciativas, ¿no? Con lo cual, digamos, existen, como mencionaba, distintas instancias de diálogo en las cuales se promueven acciones. Yo lo que recomendaría es que en función de cuál sea el Estado miembro que asuma el liderazgo o que esté, digamos, asumiendo el liderazgo en esta o en cualquier otra materia, a través de, en nuestro caso, son las misiones o las representaciones permanentes de cada uno de los estados las que tienen la voz
la voz cantante para promover este tipo de acciones, amén de los esfuerzos o la promoción de acciones que también se pueden hacer a nivel de Secretaría General. Pero cuando se trata de comprometer las voluntades de los estados en avanzar en la suscripción de una convención, etcétera, sería bien importante que se pudieran hacer llegar este tipo de iniciativas a la misión o a las misiones, ¿no? Porque esto también, independientemente del liderazgo que un país, ya sea por una pertenencia de nacionalidad, ya sea por alguna afinidad institucional que pudiera tener una universidad o cualquier organismo de la sociedad civil, también no quita que la iniciativa puede ser compartida a todos los Estados miembros de la OEA, y en este caso particular, ya sea a través de las cancillerías correspondientes o haciéndolo llegar a las misiones permanentes que tenemos en la organización. Ese creo que sería un buen canal para capitalizar y promover este tipo de acciones. Muchas gracias, Gastón. David, hablando del tema digo, en el mundo lo que ha funcionado mucho, y la OSD tiene muy buenas experiencias en esto, otros organismos también como Gafi, pero en tu experiencia sobre los grupos de trabajo, los task force, los grupos de tarea, ¿qué sugerís para la creación de estos grupos de tarea específicos en comercio ilícito y crimen transnacional? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Quiénes tendrían que estar sí o sí sentados ahí? ¿Cómo se podría operativizar? A couple things, right? I do think that we need to understand again the threat multiplier effects of illicit trade, right? The violence, you know, and the diversification. When you have, again, a group like Sinaloa, you know, working with other, you know, criminals. In fact, earlier this year, there was a big seizure in McAllen, Texas, where the Sinaloa benefited from the illegal tobacco trade. The Mexican tobacco cartel is also profiting the Jalisco cartels. Now, you know, when you look at free trade zones across the region, from Colón to Belize to Maicao to the tri-border area, we need to be honest, right, on the implementation and enforcement. It's important that we take this whole of society approach, working through information sharing, sharing of intelligence, and then working together across borders on the disrupting and dismantling some of these. So in my experience, working for the United States in support of our US law enforcement agencies, now at the State Department, you know, again, it's important to address the corruption, address the political will, because without any will, without fighting the corruption, we're not going to make progress. So effective task forces can work when there's leadership and commitment to enforcing the laws, to sharing information, to working with the private sector. And the private sector, many businesses have a lot of boots in the ground where they can be developing, sharing information with governments. But again, these have to be effectively enforced. Otherwise, it's not going to work. And then just finally, we got to be honest with each other. Look, you know, the U.S., there's high demands for a lot of contraband from drugs. We ship a lot of arms and weapons south. And, you know, again, on the trade-based money laundering, a lot of U.S. banks contribute to the financing of criminality across the region and more globally. So the U.S. Has to be part of the solution as well. And again, these collaborations, these alliances are very critical as long as there's leadership to work on the hard issues. Ahora sí. Gracias, David. Lisandro, creo que querías responder brevemente una pregunta que han hecho en el chat. Estaba respondiendo, a ver, primero dos cosas, que voy a abrir acá. Lo primero es, me voy a hacer, espero, Severino Mejía, que recién lo nombrabas, decía acá algo muy interesante que creo que está bueno compartirlo. El crimen se da por factores multicausales, por lo tanto la cultura de la legalidad debe ser parte del pensum de estudio de nuestros estudiantes desde las escuelas primarias. Y esto la verdad que yo lo comparto y es muy interesante. Y por otro lado, Sara del Castillo habla de
quisiera conocer en cuántas zonas francas han detectado negocios ilícitos por parte de cuántas empresas. ¿Consideran ustedes que tan solo crear la expectativa de negocios ilícitos en zona franca atenta contra la buena reputación del área? ¿Quién gana con esta mala percepción? ¿Por qué no mejor proponen controles efectivos y eficientes en lugar de estar creando tal expectativa? Bueno, a ver, lo que la World Free Zone viene haciendo desde el año 2019 es trabajar en conjunto con la OCDE. Me interesa mucho continuar con Werner Ovalle, porque hoy en la función que él cumple en la Organización Mundial de Aduanas, creo que es un desafío próximo a cumplir y sumar. Las zonas francas, a ver, en Estados Unidos hoy tenés 200, más o menos 693 entre zonas francas y subzonas francas. Estamos hablando de casi 700 espacios con el régimen de zona franca. En el resto de América Latina tenés otras 500 zonas francas más, para lo cual para nosotros es un régimen, una herramienta de uso habitual y positivo. Cuando recién David hablaba del caso de Macao. La verdad que todos sabemos cuál es el desafío final que tiene que ver con las más de 2.500 zonas francas o régimen de zonas económicas que hay en Asia, pero claramente debemos, a ver, el proceso debe ser incluirlos en todas las zonas francas en una gran organización para poder delimitar cuáles son las que cumplen y que tengan una posibilidad de justamente, que son las que quieren colaborar, las que quieren tener diálogo, las que pueden ser parte de las cadenas globales de producción, por ejemplo, poder aprovechar el régimen de nearshoring, promoviendo algo que es la certificación de entre zona franca y zona franca para poder crear una cadena hasta llegar a los mercados básicamente de lo que es Estados Unidos, que es uno de los desafíos para el año 2021. Pero por otro lado, entonces, todos dentro. Es muy difícil cambiar las cosas con todo fuera o sin que estén incluidos. Creo que ahí podemos hacer una diferenciación entre los que quieren ir cumpliendo y creo que en Latinoamérica tenemos ese desafío. Tenemos que entender que esta mala reputación, como decía recién Sara, creo que era, esta mala reputación que tienen las zonas francas no se da en América Latina y nosotros queremos asumir el desafío justamente de poder avanzar desde lo que es la World Free Zone, desde lo que es ADFA, la Asociación de Zona Franca de las Américas, y los países líderes como Colombia, como Uruguay, en relación a las zonas francas, han tomado las medidas necesarias y creo que hay que seguirlas tomando y avanzando. Mil gracias a todos por participar. Nuevamente quiero agradecer a todas las universidades, a todo el sector académico que ha participado, que se ha sumado esta mañana. Aprovechar para agradecer a FECAICA desde Guatemala, a Philip Morris de nuevo por su colaboración permanente en apoyar este tipo de acciones que son necesarias. Y también a nuestro programa, a nuestra oficina de Crime Stopper en Guatemala, como Crime Stopper en El Salvador, Crime Stopper en Paraguay, que sé que nos están escuchando, en Argentina también. Ellos han sido claves en la difusión en cada uno de los países sobre esta webinar de hoy. Que tengan un excelente día, un excelente término de semana. Muchas gracias a panelistas, amigos, colegas, gracias por estar ahí. Y a todos los participantes igual.